Bienvenidos. Continuamos con shock, tercera parte. En esta sección estudiaremos el shock hemorrágico, la clasificación fisiológica de la hemorragia, los factores que pueden modificar la respuesta hemodinámica y las alteraciones de líquidos producidas por las lesiones de tejidos blandos. Imagen 1. Shock hemorrágico. La primera idea que debemos recordar es que la hemorragia es la causa más frecuente de shock en el paciente traumatizado. Por eso, cuando un paciente con trauma presenta datos de hipoperfusión, la pérdida sanguínea debe considerarse inmediatamente entre las primeras posibilidades. Respuesta del organismo a la pérdida sanguínea. La respuesta fisiológica del paciente no depende únicamente de cuánta sangre ha perdido. La imagen señala varios factores que influyen en la respuesta. El primero es la disminución del volumen circulante. Al perder sangre, disminuye directamente la cantidad de volumen disponible dentro del sistema vascular. Esto compromete progresivamente el retorno venoso, el llenado cardíaco y la perfusión de los órganos. El segundo elemento es la redistribución de líquidos entre los diferentes compartimentos corporales, especialmente el compartimento extracelular. El organismo intenta compensar parcialmente el volumen perdido movilizando líquidos, pero esta compensación tiene límites. El tercer factor es la lesión de tejidos blandos. Incluso una lesión aparentemente leve puede favorecer que el líquido abandone el espacio vascular y pase hacia el espacio extravascular. Esto significa que el paciente no solamente puede perder volumen por sangrado, sino también por desplazamiento de líquido fuera de los vasos. A estos mecanismos se añaden los cambios producidos por un shock grave o prolongado, las alteraciones secundarias a la propia reanimación y los efectos que pueden aparecer cuando se restablece el flujo sanguíneo, conocidos como efectos de reperfusión. Por tanto, el comportamiento hemodinámico del paciente traumatizado puede ser mucho más complejo que una simple relación entre mililitros de sangre perdidos y presión arterial. Definición de hemorragia. La imagen define la hemorragia como la pérdida aguda de sangre circulante. Esta definición es importante porque el problema no es solamente que exista sangre fuera de un vaso, sino que disminuya de manera aguda la cantidad de sangre disponible para mantener el transporte de oxígeno y la perfusión de los tejidos. Volumen sanguíneo en el adulto. En el adulto, el volumen sanguíneo representa aproximadamente el 7% del peso corporal. La imagen utiliza como ejemplo a una persona de 70 kilogramos, en quien el volumen sanguíneo total es aproximadamente de 5 litros. Esto nos permite comprender por qué una pérdida de 1 o 2 litros puede tener consecuencias hemodinámicas importantes. Volumen sanguíneo en pacientes obesos. En las personas obesas debe tenerse cuidado al calcular el volumen sanguíneo. La imagen indica que debe utilizarse el peso ideal porque calcularlo a partir del peso corporal real puede sobreestimar el volumen sanguíneo. Esto ocurre porque el aumento del tejido adiposo no implica un incremento proporcional del volumen sanguíneo. Volumen sanguíneo en niños. En los niños, el volumen sanguíneo representa aproximadamente entre 8 y 9% del peso corporal. También puede expresarse como aproximadamente 70 a 80 mililitros por kilogramo. Este dato es especialmente importante en pediatría, porque una cantidad de sangre que parecería pequeña en términos absolutos puede representar un porcentaje muy importante del volumen circulante total del niño. Imagen 2. Clasificación fisiológica de la hemorragia. La clasificación fisiológica divide la pérdida sanguínea aguda en 4 grados, utilizando los signos clínicos para estimar aproximadamente el porcentaje de sangre perdida y orientar el tratamiento inicial. Sin embargo, debemos comprender desde el principio que estos grados forman un continuo. Un paciente con hemorragia activa puede pasar progresivamente de un grado a otro. Además, la reposición posterior debe ajustarse según la respuesta al tratamiento inicial y no exclusivamente según la categoría asignada. Pérdida menor del 15%. El grado I corresponde a una pérdida de sangre inferior al 15% del volumen sanguíneo. La clínica suele ser mínima. Puede existir una taquicardia mínima, pero la presión arterial suele mantenerse sin cambios importantes. La presión de pulso tampoco presenta modificaciones significativas. La frecuencia respiratoria permanece prácticamente normal. La diuresis está conservada y el nivel de conciencia también suele permanecer normal.
El déficit de base se encuentra aproximadamente entre 0 y menos 2 mg/kg por BUADO. En un paciente sano, esta pérdida puede no requerir una reposición específica importante, porque el relleno transcapilar y los mecanismos compensatorios pueden restaurar el volumen progresivamente, aproximadamente durante las siguientes 24 horas. Habitualmente estos pacientes no requieren transfusión sanguínea, pero sí necesitan observación y monitorización. La imagen relaciona este grado aproximadamente con la pérdida de una unidad de sangre. Grado 2. Pérdida entre 15 y 30%. En el grado 2, la pérdida sanguínea se encuentra entre 15 y 30%. Aquí los mecanismos compensatorios son más evidentes. Aparece taquicardia y también taquipnea. La presión de pulso comienza a disminuir. La presión arterial sistólica puede presentar solamente cambios mínimos al principio. A nivel neurológico, pueden aparecer cambios como ansiedad, temor o agresividad. Estos datos son importantes porque el estado mental también refleja la calidad de la perfusión. La diuresis todavía está relativamente conservada, alrededor de 20 a 30 mililitros por hora en el adulto. El déficit de base se encuentra aproximadamente entre menos 2 y menos 6 mg/L. Un concepto importante es que la reducción de la presión de pulso se produce principalmente porque aumenta la presión diastólica como consecuencia de la liberación de catecolaminas y del incremento de la resistencia vascular periférica. Por eso, la presión de pulso puede alterarse antes que la presión arterial sistólica. En cuanto al tratamiento, la mayoría de estos pacientes requiere cristaloides. Algunos pueden necesitar transfusión dependiendo de su evolución y de la respuesta al tratamiento inicial. La imagen considera el grado 2 como una hemorragia no complicada que habitualmente puede manejarse inicialmente con cristaloides. Grado 3. Pérdida entre 31 y 40%. El grado 3 representa una pérdida de aproximadamente 31 a 40% del volumen sanguíneo. En este punto, la hipoperfusión ya es mucho más evidente. Existe taquicardia marcada y taquipnea. El estado mental se altera de forma importante. La presión arterial sistólica disminuye de manera considerable. La presión de pulso también disminuye. La diuresis se reduce. La puntuación de Glasgow puede disminuir, reflejando un compromiso progresivo de la perfusión cerebral. El déficit de base se encuentra aproximadamente entre menos 6 y menos 10 mg/L. La imagen señala que en un paciente sin complicaciones, este grado representa aproximadamente la menor pérdida sanguínea que produce de manera consistente una disminución de la presión arterial sistólica. Tratamiento del grado 3. Aquí ya no basta con administrar solamente líquidos. Debe realizarse control del sangrado mediante cirugía o embolización cuando sea necesario. La mayoría de estos pacientes requiere concentrados de eritrocitos y también pueden necesitar otros productos sanguíneos para revertir adecuadamente el shock. Por tanto, el grado 3 ya representa una hemorragia complicada que requiere una estrategia de reanimación mucho más agresiva. Grado 4. Pérdida mayor del 40%. El grado 4 corresponde a una pérdida superior al 40% del volumen sanguíneo. Esta es una hemorragia extrema que constituye una amenaza vital inmediata. La taquicardia es marcada. La presión arterial sistólica disminuye de manera importante. La presión de pulso se vuelve muy estrecha. La presión arterial diastólica incluso puede llegar a ser difícil o imposible de obtener. Existe taquipnea. La diuresis puede ser prácticamente nula. El paciente presenta una marcada depresión del nivel de conciencia. La piel suele estar fría y pálida debido a la intensa vasoconstricción periférica. El déficit de base puede ser de aproximadamente menos 10 mg/L o incluso más negativo. También puede aparecer bradicardia preterminal, lo cual constituye un dato de extrema gravedad. Tratamiento del grado puer. Estos pacientes requieren transfusión rápida y cirugía inmediata cuando existe una fuente de hemorragia que necesita control quirúrgico. Debe considerarse un protocolo de transfusión masiva. La conducta posterior dependerá de la respuesta obtenida con el tratamiento inicial. La imagen describe este grado como una situación preterminal, que puede causar la muerte en pocos minutos si no se aplican medidas agresivas. Déficit de base. La imagen explica también el significado del déficit de base. El exceso de base representa la cantidad de base que se encuentra por encima o por debajo de lo normal. Cuando el valor es negativo, hablamos de déficit de base, que se relaciona con acidosis metabólica.
A medida que aumenta la gravedad de la hemorragia, el déficit de base se hace progresivamente más negativo. Los valores mostrados son grado WI entre 0 y -2 mV/helio, grado 2 entre -2 y -6 mV/helio, grado 3 entre -6 y -10 mV/helio, grado quart alrededor de -10 mV/helio o más negativo. Esto permite utilizar el déficit de base como otro indicador de la magnitud de la hipoperfusión. Evaluación integral. La imagen vuelve a insistir en un principio fundamental. El shock nunca debe diagnosticarse utilizando un solo parámetro. Debemos integrar diferentes datos. Entre ellos se incluyen la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la perfusión cutánea y el nivel de conciencia. Cuando sea posible, también debemos valorar parámetros obtenidos mediante gasometría arterial, como pH, PO2, PCO2, saturación de oxígeno, déficit de base. También pueden ser útiles el CO2 al final de la expiración y el lactato sanguíneo. La finalidad es obtener una imagen global del estado de perfusión y de la respuesta del organismo. Consideración especial en ancianos. En los pacientes ancianos, la lesión traumática puede estar relacionada con una infección subyacente. Por eso, la imagen recomienda obtener una muestra de orina y buscar signos clínicos sutiles de infección cuando exista esta posibilidad. Imagen TERS. Factores que causan confusión. La clasificación fisiológica de la hemorragia es útil, pero no debemos pensar que todos los pacientes van a presentar exactamente los mismos signos. La respuesta hemodinámica puede modificarse por diferentes factores. Edad. La edad modifica la respuesta fisiológica. Un paciente joven puede compensar una pérdida sanguínea durante un periodo mayor y mantener aparentemente algunos parámetros normales. En los pacientes ancianos, por el contrario, las respuestas compensatorias pueden ser menos intensas. Por eso, el mismo volumen de sangre perdido puede producir manifestaciones diferentes según la edad del paciente. Gravedad, tipo y localización de la lesión. También influye la gravedad de la lesión, el tipo de trauma y su localización. Una fractura, una lesión abdominal, una lesión torácica o una lesión pélvica no producen necesariamente el mismo patrón de pérdida sanguínea ni la misma respuesta fisiológica. Tiempo entre la lesión y el tratamiento. Otro elemento importante es cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió la lesión hasta que comenzó el tratamiento. Un paciente evaluado inmediatamente puede encontrarse en una fase de compensación. Otro paciente que llega varias horas después puede presentar ya consecuencias metabólicas importantes de la hipoperfusión. Líquidos prehospitalarios. La administración de líquidos antes de llegar al hospital también puede modificar los signos clínicos. Por ejemplo, puede alterar temporalmente la presión arterial, la frecuencia cardíaca o determinados parámetros de laboratorio. Por eso debemos conocer qué tratamiento recibió el paciente previamente. Medicamentos para enfermedades crónicas. Los medicamentos utilizados de forma habitual también pueden modificar la respuesta. Esto puede hacer que los signos clínicos no correspondan exactamente a la categoría fisiológica que esperaríamos. No esperar una clasificación exacta para tratar. Este es uno de los mensajes más importantes de la imagen. No debemos esperar a clasificar exactamente al paciente antes de iniciar la reposición apropiada de volumen. El tratamiento debe comenzar desde que aparecen signos o síntomas tempranos de hemorragia, incluso aunque el paciente todavía no tenga hipotensión. Esto es fundamental porque la hipotensión puede ser una manifestación relativamente tardía. Objetivos iniciales del tratamiento. El tratamiento se centra en dos aspectos fundamentales: controlar la hemorragia y realizar una reanimación equilibrada con líquidos. Además, la reposición posterior debe ajustarse según la respuesta al tratamiento inicial. Es decir, no se administra una cantidad fija de volumen para todos los pacientes. Debemos observar qué ocurre con la perfusión y ajustar la estrategia. Alteraciones de líquidos por lesión de tejidos blandos. La parte inferior de esta tercera imagen explica por qué un paciente traumatizado puede perder volumen circulante incluso más allá de la sangre visible. En 1. Sangrado en el sitio de la lesión. La sangre puede acumularse dentro de los propios tejidos, especialmente cuando existen fracturas mayores. Por ejemplo, una fractura de tibia o húmero puede acumular aproximadamente hasta 750 mililitros de sangre. Una fractura de fémur puede asociarse con una pérdida cercana a 1.500 mililitros.
Las lesiones de pelvis pueden acumular varios litros de sangre, especialmente dentro del espacio retroperitoneal. Esto explica por qué un paciente puede tener una hemorragia muy importante sin presentar sangrado externo evidente. Hemorragia subestimada. La pérdida sanguínea puede subestimarse especialmente en dos grupos. El primero corresponde a los pacientes obesos, incluso cuando no existen fracturas evidentes. El segundo corresponde a los ancianos, porque presentan piel y tejido subcutáneo más frágiles y pueden desarrollar menor vasoespasmo y menor oclusión vascular después de una lesión. Por esta razón, en estos grupos debemos buscar activamente pérdidas sanguíneas que pueden no ser inmediatamente evidentes. 2. Pérdida de volumen por edema tisular. La lesión de tejidos blandos también produce edema. Cuando el tejido se lesiona, se inicia una respuesta inflamatoria con liberación de diferentes mediadores y citocinas. Esta respuesta aumenta la permeabilidad vascular. Como consecuencia, parte del plasma abandona el espacio vascular y pasa al espacio extravascular o extracelular. El resultado final es una disminución del volumen intravascular. Por tanto, el paciente traumatizado puede perder volumen circulante por dos mecanismos simultáneos: hemorragia y desplazamiento de plasma hacia los tejidos lesionados. La magnitud de esta pérdida depende de la gravedad de la lesión de tejidos blandos. Evitar subestimar la hemorragia. La imagen insiste especialmente en evitar la subestimación de las pérdidas sanguíneas en obesos y ancianos. Cuando existe una herida con hemorragia externa, debe evaluarse adecuadamente y utilizarse control local del sangrado, incluyendo presión directa y cierre temporal cuando corresponda. Posteriormente, debe realizarse una reevaluación. Una vez estabilizado el paciente, pueden efectuarse la limpieza y el cierre definitivo de las heridas. El concepto final de esta imagen resume perfectamente toda esta parte. La clasificación fisiológica orienta, pero el tratamiento inicial no debe retrasarse esperando una clasificación exacta. Debemos actuar desde que aparecen los signos y síntomas tempranos de hemorragia. Con esto terminamos Shock, tercera parte. Hemos revisado cómo se comporta el organismo ante la pérdida sanguínea, cómo se clasifican fisiológicamente los diferentes grados de hemorragia y por qué esa clasificación debe interpretarse siempre dentro del contexto clínico de cada paciente. También vimos que el traumatizado puede perder volumen, no solamente por sangre visible, sino por hemorragias ocultas y por desplazamiento de líquido hacia los tejidos lesionados. Muchas gracias por acompañarme en esta explicación. Nos vemos en la siguiente parte del tema Shock. Si este contenido te ayuda a estudiar y comprender mejor medicina, suscríbete al canal para continuar con las próximas explicaciones.